Hola, espero que estén muy bien. Hoy voy a hablarles de una obra que quiero particularmente por una razón muy personal que ahora les voy a contar. Se trata de una danza que nos llega desde el Alto Perú y se vuelve muy popular ya a partir de finales del siglo XIX en el norte de la Argentina, en particular en dos provincias, en Jujuy y en Salta. Y como mi querida mamá es salteña y muy amante del folclore, esta obra, El bailecito de Carlos Guastavino, es una de sus preferidas. Pueden escuchar entera esta obra en el canal de YouTube o en mi disco, pero vamos ahora a analizarla un poco. El siglo XX, los primeros años del siglo XX, vieron nacer a tres compositores que fueron fundamentales en la historia de la música argentina. El Benjamín, el más joven de ellos, Astor Piazzolla, se vuelca a la música urbana y al tango. El segundo, su maestro, Alberto Ginastera, si bien se inspira en las obras folclóricas, luego se vuelca a un modernismo que podemos asociar al espíritu de un Bela Bartók de Hungría. El tercero y el que nace primero en 1912 es Carlos Guastavino. Carlos Guastavino encuentra su inspiración en los compositores del romanticismo europeo y es quien retrata mejor que nadie la música del campo argentino, la música de la Pampa, la música del norte también. Y como nació en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en La Pampa, se lo ha llamado el Schubert de las Pampas o el Schubert argentino. Es importante que encontremos las similitudes entre los universos musicales de estos dos músicos. Por empezar, la atmósfera es muy similar, es siempre una atmósfera intimista, una atmósfera en la que la delicadeza, el lirismo y la poesía están muy presentes. En este caso, en esta obra de Carlos Guastavino, que él atesoraba particularmente porque solía tocarla luego de sus recitales como bis, tenemos que tomar en cuenta, una vez más, como ya hemos visto en otros de nuestros videos, que se trata de una danza. Por lo tanto, necesitamos abordar un tempo que nos permita guardar ese balanceo, esa cadencia de la danza a lo largo de toda la pieza. Siempre me resulta interesante al momento de tocar una danza, una obra que está inspirada en una danza, ir a cualquier video, YouTube o en tantos lugares en donde podemos ver cómo se baila esa danza. Eso nos da muchos indicios para comprender bien el ritmo. En este caso, se trata de una danza que se baila entre dos protagonistas que se seducen mutuamente con una gran cortesía, elegancia y con una gracia muy particular. Por lo tanto, tendríamos que evitar tomar un tempo demasiado lento que le daría a la pieza, a la obra, un carácter un poco dramático, un poco triste. Si bien la nostalgia y la tristeza son sentimientos y emociones afines a Carlos Guastavino, en este caso particular del bailecito, tenemos que tener en cuenta que es una danza de seducción, una danza muy sensual, pero desde, como les dije antes, la elegancia. Esta es una obra que podemos ver, está escrita en 6x8 y 3x4. Esa es la indicación que nos pone Guastavino, pero sin entrar en detalles demasiado técnicos, lo que sí les puedo dar como consejo es que tratemos de evitar que esta danza se convierta en un vals.
Como sabemos, 3x4 es el tempo de un vals y en este caso no se trata de un vals, se trata de un bailecito. Vemos realmente la maestría de Carlos Guastavino en cómo él sabe escribir perfectamente para uno de sus instrumentos predilectos, que es el piano. Entonces, volviendo al tempo, este es 6x8 y 3x4. Voy a tocarles la diferencia para que esto no sea demasiado técnico y lo podamos escuchar. Lo voy a hacer primero en 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ahora lo voy a hacer en un 6x8 y van a ver la diferencia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Como ven, el 6x8 nos permite tener ese ritmo tan particular del bailecito y también tener en cuenta que cuando cruzamos las manos en cualquier obra que se trate de este bailecito o de otra obra, siempre tenemos que tener mucho cuidado de que el toque no sea agresivo ni duro. Entonces, en este caso, acercar la mano siempre para que podamos lograr un sonido elegante, un sonido íntimo, como es en este caso el del bailecito, y también manteniendo el matiz que nos pide Carlos Guastavino, que es un piano. Entonces, esto siempre tener cuidado de no... Tomémonos el tiempo de analizar bien la partitura, porque Carlos Guastavino es muy preciso con todo lo que él quiere con respecto a los fraseos, con respecto a los matices, a los crescendi, a los decreyendo. Es muy importante mirar en detalle los acentos también. El segundo tema del bailecito que transcurre en este registro del piano agudo es un poco delicado también. De hecho, él lo pone pianísimo con mucha delicadeza. No nos olvidemos que este registro del piano agudo siempre provoca un sonido un poco estridente, un poco chillón. Entonces, como se trata de unas frases muy largas que se repiten durante más de una página en la obra, recordemos lo que él nos pide, pianísimo y con mucha delicadeza. Si bien nos podemos sentir tentados a hacer en algún momento de esta parte de la obra un mezzoforte, que de hecho está escrito, siempre tenemos que tener cuidado de que el sonido no pierda en calidad. Por lo tanto, tratemos de no articular demasiado, dado que hay muchas ligaduras y mucho fraseo. Entonces, acá podemos hacer un poco más. Un poco más, pero siempre teniendo cuidado de mantener ese espíritu delicado que quiere Carlos Guastavino. Esta parte más rítmica. Luego va a volver al comienzo con las mismas indicaciones. Vamos a seguir adelante. La tercera parte del bailecito, que sí va a ser un poco más rítmica. Es otro momento del baile. Ahora, siempre Carlos Guastavino nos recuerda, casi en cada página y en cada frase, con mucha elegancia, con delicadeza. Entonces, esta parte nueva...
Justamente este es el momento, el único momento del bailecito en el que Carlos Guastavino nos pide severo, pero severo es lo máximo de brusquedad que él quiere en su bailecito. No hay agresividad, no hay un gran apasionamiento, es severo y a tiempo, y con mucha elegancia toda la parte rítmica. Y cuidando también todos los acentos que él nos indica. En la parte de severo y a tiempo, recordemos de cuidar mucho el pedal para que no se mezclen, que hay muchos grados conjuntos en general a lo largo de toda la obra. Justamente él lo que quiere es la parte de las notas que están tenidas, es muy importante para que podamos utilizar menos el pedal y sin que se corten las frases. Luego volvemos a repetir la parte tan lírica entonces de la obra, siempre en pianissimo. Justamente en esta reprise, en esta segunda parte, podemos hacer un poco más lento el tempo, más nostálgico, que también, como les dije antes, tanto la tristeza como la nostalgia son emociones que forman parte del mundo de Carlos Guastavino, pero siempre recordando que tenemos que sentir ese ritmo interior, ese balanceo, esa cadencia. Y el final, que es muy característico también de Carlos Guastavino, él nos pide rigurosamente a tiempo. Por lo tanto, tenemos como una sensación de decir, bueno, aquí no ha pasado nada, es el final de la danza. Con esa sencillez y esa simplicidad que siempre caracterizan a la música de Carlos Guastavino. Es un compositor que me ha traído muchas alegrías como intérprete, nada más emocionante que hacer descubrir al público la música de este compositor, que en algunos otros países, sacando Argentina, es menos conocido que un Piazzolla o que Ginastera. Y escuchar al público irse de la sala silbando y cantando las melodías que acaban de descubrir es realmente una emoción muy grande. Espero que les haya interesado este video y que les haya motivado para abordar esta obra tan encantadora. Los espero en el próximo video.